A continuación, Sociedad Inclusiva. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Sociedad Inclusiva, generando entornos accesibles para todas las personas a través de consejos, casos reales y herramientas que nos permitan eliminar las barreras en la sociedad y nos ayuden a desarrollar la salud emocional en nuestra comunidad, con la conducción de Gabriela Villagómez. Sociedad Inclusiva. Bienvenidos nuestros queridos televidentes de este programa Sociedad Inclusiva. Estamos aquí en este programa con nuestra invitada, la magíster Tatiana Rosero, es secretaria técnica del CONADIS, el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, y el día de hoy la hemos invitado para que hablemos un poco sobre este tema del papel de los cuidadores de personas con discapacidad. Bienvenida, Tatiana, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación, muy bien, complacida de que exista un espacio con este nombre. Creo que la inclusión es un elemento importante que tenemos que ir entendiendo, porque la inclusión, digamos, va generando ciertos mecanismos para que todas las personas tengamos iguales oportunidades, o al menos tratemos de ir mirando desde una óptica distinta a lo que significa, en este caso particular, la discapacidad. Muchas gracias, Tatiana. En este tema que vamos a tratar el día de hoy, lo he querido tratar contigo porque, bueno, tu bagaje, tú vienes del MIES, estás ahora en el CONADIS y has tratado mucho este tema de los cuidadores, sabes cuál es su papel, cómo ellos, qué requisitos tienen que tener para ser cuidadores. Entonces, no sé si nos puedes hablar un poquito de qué se trata este tema. Gracias por lo del recorrido. En realidad, creo que las distintas experiencias en torno a los temas y las políticas públicas de discapacidad son fundamentales. Respecto de las personas cuidadoras, creo que hay algunos temas que se empiezan a visibilizar en los últimos años. Si bien es cierto, desde el país se ha trabajado algunos años atrás ya sobre las personas con discapacidad y sobre sus derechos, creo que ha sido interesante en estos últimos tiempos entender que son personas con discapacidad y sus familias, y de modo particular al interior de sus familias el papel de las personas cuidadoras. Para nadie es desconocido, creo ya, que las personas cuidadoras son mayoritariamente mujeres. En algunos análisis que se han hecho, entre un 96 y un 97% de personas cuidadoras son mujeres. Pueden ser madres, pueden ser las hermanas, pueden ser las tías, inclusive pueden ser las mismas vecinas dentro de una comunidad que se ocupan de este rol. Por lo tanto, entender o seguir comprendiendo y seguir visibilizando ese rol de la mujer cuidadora creo que es fundamental en nuestra sociedad. Ahora, es importante saber qué condiciones deben tener estas personas cuidadoras. Por ejemplo, si es que una persona no tiene el 75% de discapacidad, ¿sí? Pero sí necesita un cuidado especial, porque, por ejemplo, hablemos de un adulto mayor que tiene discapacidad física o multidiscapacidad, porque, bueno, digamos que ya por su edad empieza todo el tema de funcionalidad y sí necesita de cuidado, no puede moverse solo, ya no puede trabajar, tal vez hay casos que ni siquiera reciben una jubilación. Entonces, no sé en ese aspecto qué función cumplen los cuidadores, si es que necesariamente tiene que ser un cuidador, una persona que cuida a una persona que tiene 75% de discapacidad o más, o puede ser en estos casos también un cuidador. Bueno, varios temas ahí. Creo que hay que ir visibilizando que el tipo de discapacidad te va marcando también algunas condiciones, o la propia condición de discapacidad. Es decir, cuando es una condición discapacitante, esta puede ser temporal, entonces el cuidador y estos esfuerzos familiares se vuelven también temporales.
En el caso de las personas con discapacidad y los adultos mayores que se mencionaba, esta condición obviamente va a ser mucho más larga y viene vinculada más bien a unas condiciones más bien de deterioro, ¿no es cierto? Son unas condiciones progresivas que lo que uno busca es tener una condición de vida adecuada por la propia dignidad de las personas. Entonces, el tipo de discapacidad y el nivel de severidad de esa discapacidad también va determinando la autonomía y por lo tanto el rol como más intenso o menos intenso de una persona cuidadora. Respecto de quién puede ser un cuidador, si lo vinculamos a lo cotidiano, al interior de las familias, pues tiene que ser una persona necesariamente que disponga del tiempo para el cuidado. Conocemos muchos casos de familias, de hijas, de madres que han tenido que desvincularse de sus funciones laborales porque no hay otra persona que al interior del hogar preste esos cuidados. O dentro de la familia se llegan a acuerdos quién va a ser el que trabaja, el que provee ciertas condiciones de vida y quién va a ser la persona cuidadora. Digo yo que mayoritariamente son mujeres, pero obviamente hay un número importante de hombres que se dedican también al cuidado. Entonces, depende de esa condición, de esos acuerdos que deberían ser negociados al interior de la familia para definir si es un cuidado permanente o son ciertas horas de cuidado o son cuidados para cierto tipo de actividades, como por ejemplo la higiene, el baño, los periodos de alimentación, el cambio de ropa, etcétera, o si es un cuidado que tiene que ser durante todo el día. Entonces, eso a nivel de las propias condiciones familiares. Es decir, que puede ser un cuidado compartido, pueden ser 2 cuidadores para la misma persona. Deberían ser quizás muchos más. Ahí creo que es interesante cuando hablamos del rol del cuidador o de la persona cuidadora, es cómo me siento yo con esa responsabilidad, si es que yo desde un principio he asumido ser cuidadora, y se llega a algo que se conoce como el síndrome del cuidador. Es decir, la persona que cuida entiende que es la única que está preparada, que es la única que conoce lo que le gusta o lo que le interesa a la persona a quien cuida y es la única que está capacitada para hacerlo. Entonces muchas veces al interior de la familia no se dejan ayudar o quisieran dejarse ayudar, pero la responsabilidad y los afectos, porque se establece un vínculo muy cercano con la persona cuidada, no permiten dar ese espacio. Entonces una de las cosas que es importante como política pública trabajar con las personas cuidadoras es llegar a esa comprensión, que si estamos en medio de una familia, no importa si esta es más amplia o más pequeña, todos deberíamos compartir tiempo de cuidado. Obviamente todos deberíamos tener la claridad de la delicadeza con la que hay que manipular a la persona, me refiero si la vamos a cambiar de posición, o si la vamos a cambiar de ropa, o si la vamos a trasladar al baño, por ejemplo. Ser delicados, ser cuidadosos, preguntarle a la persona o anticiparle a la persona que está siendo cuidada sobre lo que vamos a hacer, porque sigue teniendo sus derechos. Entonces, a veces parecería que se objetiviza a esa persona cuando en realidad es un sujeto de derechos. Entonces, comunicarle, contarle a esa persona y al resto de la familia sobre cómo vamos a proceder en un momento determinado con esa persona, creo que es importante también. Eso de a poquito creo que las personas cuidadoras han ido entendiendo. ¿Ustedes hacen alguna capacitación en este aspecto? Sí, hay distintos programas del Estado. Tú te referías hace un momento sobre los porcentajes de discapacidad y la severidad. ¿Sí? En términos generales, una condición severa, en el caso de una discapacidad física, se reconoce a partir del 75% de discapacidad, y en el caso de condiciones de discapacidad psicosocial, por ejemplo, o intelectual, es a partir del 65%. Digamos, son cifras como estimadas que nos permiten pensar algunas situaciones que pueden suceder. Es decir, hay más o menos independencia, hay más o menos autonomía. Sin embargo, hay unas particularidades que son importantes siempre tomar en cuenta. Sin embargo, en función de esos porcentajes, el Estado trabaja con las familias en condición de pobreza para hacer cierto tipo de prestaciones.
Y digo en condición de pobreza, nadie decide ser pobre, sino que las propias condiciones estructurales o de la sociedad o de la familia han ido generando que estas situaciones se den para unos núcleos familiares. Pero bueno, quien está en condición de pobreza o de extrema pobreza dentro del Estado tiene algunos mecanismos a los que puede acceder. Pensiones o bonos en términos generales. No se trata de hacer una promoción para acceder a ese tipo de prestaciones económicas no contributivas, sino de entender que hay unas condiciones y que por lo tanto se puede compensar de alguna manera básica al menos para igualar oportunidades. Ahí, por ejemplo, antes del programa le mencionaba, hay por ejemplo el tema del bono Joaquín Gallegos Lara para las personas en condición de discapacidad muy grave o severa, que hablaba usted ahorita del 75% en temas de discapacidad física, 65% intelectual o psicosocial, pero las personas que no son acreedoras de este bono, es una situación un poco grave porque, digamos, un adulto mayor que tiene 69% de discapacidad física, entonces no es acreedor al bono Joaquín Gallegos Lara, tiene una persona que le está cuidando, que está dejando de trabajar para estar con esta persona todo el tiempo. ¿Cómo hacen? ¿Qué beneficios tienen? Bueno, respecto del bono Joaquín Gallegos Lara, además hay que cruzar algunas otras variables, es decir, personas y familias que están expuestas a otro tipo de vulnerabilidad por la propia condición de pobreza. Es decir, para nadie tampoco es desconocido que una familia que tiene a una persona con discapacidad hace un gasto mucho mayor que una familia que no tiene a una persona en esta condición. La pobreza, por lo tanto, está asociada a ciertas políticas del Estado. Pero digamos, la compensación económica o esta retribución no es lo único, o el sentido fundamental no es el tema monetario, sino que además lo que se busca es que la persona cuidadora vaya entendiendo su propio rol y vaya de a poquito retomando su propia historia de vida. Es decir, quien se dedica al cuidado posterga sus proyectos, y si aprendemos o enseñamos a que todos podemos compartir el cuidado al interior de la familia, esta persona puede tomarse unos minutos, puede tomarse unas horas en el lapso de la semana para poder asistir, por ejemplo, a talleres de capacitación, que serían estos otros mecanismos que son importantes. Son talleres para hablar sobre derechos, para entender los derechos de la persona cuidadora, pero para entender los derechos también de la persona con discapacidad. Son talleres también para el autocuidado de la persona cuidadora, para poder generar algunos otros mecanismos y expectativas, por ejemplo, que le permitan hacer algo en ese poco tiempo que pudiera tener, si tiene alguna habilidad manual, si tiene, por ejemplo, algunos dotes artísticos. Hay algunas producciones y hay algunos talleres que se van desarrollando, y lo que buscamos es que encuentren esas acciones que les permitan relajarse, que les permitan tener también un contacto con otras personas. A veces muy metidos en casa, muy preocupados por el cuidado. ¿No? Exacto, dejas de contactarte con las personas y postergar su vida es eso, dejar de tener relaciones, no darse tiempo. El propio cuidado personal a veces es como un indicador fundamental para que sea una alerta al interior de la familia sobre el agotamiento que esta persona cuidadora puede tener, y el derecho que también hay que respetarle para tomarse su tiempo, relajarse, tomarse un café con la familia, con los amigos en otros espacios. Creo que es fundamental que vayamos entendiendo que es una necesidad, no es una actividad social solamente, es una necesidad que nos permite estar sanos emocionalmente. Ahora, el tema del cuidador, las personas que van a cuidar a personas con discapacidad, independientemente del tipo, el porcentaje y eso, tienen que tal vez tener un mecanismo de certificación como cuidador para poder acceder a estos beneficios. ¿Cómo pueden hacer ellos para decir, bueno, yo soy la persona que le está cuidando? Y claro, al no tener ellos todo este sistema de inclusión productiva en ese momento que le están cuidando a la persona, entonces, ¿cómo pueden hacer para acceder a estos beneficios como cuidador? Bueno, como tal no hay planteado unos servicios o unos beneficios para la persona cuidadora.
Sin embargo, hay algunas cosas que se pueden trabajar, como por ejemplo los temas de la filiación, ¿no? La seguridad social. Pongo como ejemplo desde el Estado lo que se trabajó con las amas de casa, por ejemplo. Quizás son mecanismos que se podrían ir pensando, la filiación voluntaria, digamos que tiene que ver con la corresponsabilidad de la familia. Creo que las acciones del Estado vienen en una forma de compensación, lo que decía hace un momento, es para igualar oportunidades, es decir, si hay un desbalance respecto de en qué condiciones están unos y otros y a qué pueden acceder unos y otros. No hay que calificarse, no tenemos una instancia o una forma para generar calificación, pero sí hay estos cursos, sí hay talleres. Yo quiero ahí señalar, por ejemplo, el trabajo, la prestación de servicios que hace el Ministerio de Inclusión Económica y Social respecto de los comités de personas cuidadoras. Es decir, retomamos algo que está escrito además en la Constitución, que es la sociedad civil y la organización de esa sociedad civil. Es decir, a partir de los comités de personas cuidadoras se pueden generar unas redes de personas cuidadoras en donde se pudieran ir generando de a poco estos emprendimientos, estos mecanismos para la inclusión productiva, pero claro, todo viene articulado con otras instancias. Primero pasa, sí creo, por la decisión personal, luego por las condiciones propias locales y territoriales, porque muchas veces entendemos o pensamos las políticas públicas desde un paraguas, desde la globalidad, pero a nivel territorial ya hay unas experiencias exitosas y buenas que seguro se las puede seguir reproduciendo en otros espacios. Ahora, usted nos comentaba que el mayor porcentaje de cuidadores son mujeres, entonces son madres. Ahora que se viene el Día de la Madre y todo, sí, quisiera dar un momento de comentario para esta situación. ¿Por qué cree usted que son más las mujeres las que están al cuidado de las personas con discapacidad? Obviamente el tema social influye mucho, ¿no? O sea, es la madre que cuida al hijo y todo, pero hay veces que no son madres. Usted dice a veces son vecinas, en vez de los propios hijos de la persona, en vez de los propios padres de la persona. Entonces, ¿por qué cree que se da este fenómeno ahora que ya estamos en todo este cambio social? No son temas estructurales, ¿no? Si miramos a lo largo de la historia de las familias, vamos entendiendo cuál ha sido el rol de la mujer al interior de la casa. Es decir, quiero pensar respecto de su capacidad para la toma de decisiones, que eso es innegable, a mirar también desde la globalidad las necesidades de todos los miembros de la familia, y finalmente la afectividad que le hace sacrificar sus propios intereses para que los otros puedan desarrollarse. Creo que pasa por algunas razones adicionales también muy particulares al interior de las familias, pero históricamente y estructuralmente creo que sucede que las mujeres se empoderaron también un poco de ese tema, por un lado siendo muy positivo, pero es innegable que las propias condiciones sociales han hecho que la mujer tenga que asumir ese papel, ¿no? Digamos, decir es cultural es un poco duro y un poco triste también, pero un poco son las historias de vida que se repiten al interior. Por eso es fundamental que la mujer vaya también entendiendo que de a poco puede ir dividiendo el cuidado, de a poco otros pueden irse también responsabilizando, independientemente de la edad, de la estatura, de la condición física que las personas tengan. Creo que cuando tenemos un familiar al que queremos mucho, queremos que esté bien cuidado, y por lo tanto las fuerzas y las ganas van a ser mucho más sanas, mucho más buenas. Por lo tanto tenemos que aprender a dividirnos. En el caso de las madres, de las abuelas, de las hermanas que en este momento están desempeñando ese papel, más bien mi llamado es para que el resto de la familia reconozca esa labor, se respete, pero también dentro de ese cariño y de ese respeto se le dé tiempo y le apoyen de unas maneras distintas, que son con cosas prácticas, haciendo lo que hay que hacer, limpiando, cuidando, alimentando, para que tenga esta persona cuidadora el espacio y la tranquilidad de tomarse unos minutos al día, unas horas a la semana, para estar fuera del espacio de cuidado y pueda renovarse también.
Ahora, como usted dice, ahora se habla de no solo la persona con discapacidad, sino la persona con discapacidad y su familia. Al nosotros estar hablando ahorita de las personas cuidadoras, estamos hablando también del entorno familiar. En las capacitaciones y todo que se les da a las personas cuidadoras, no sé si se topa también un tema más familiar, o sea, a las familias de las personas con discapacidad y los cuidadores, para que se involucren un poco más. O sea, se está tomando en cuenta ahora, ya sabemos que la persona cuidadora no tiene una pensión, tal vez económica, la persona cuidadora no tiene este otro tipo de beneficios más de las capacitaciones, de este tiempo de esparcimiento o de terapia. Entonces se está trabajando con las familias para que den este soporte, este apoyo, porque a la final está dejando de trabajar para cuidar a la persona con discapacidad. Entonces, ¿qué se está haciendo a nivel tal vez estatal en apoyo a estas personas? Bueno, hay instancias públicas y privadas preocupadas por este tema. Creo que las formas más visibles y efectivas, por también las propias dinámicas que tenemos, son los talleres. Creo que es importante entender que no capacitamos solamente para ser un buen cuidador. Es decir, estos talleres o estas capacitaciones son, se abordan temas sobre derechos para la persona que cuida, para el resto de personas en la familia. Por lo tanto, es ir educando la mentalidad de las familias y de la sociedad, para ir naturalizando otro tipo de temas, ¿no? Otro tipo de roles, el rol de las parejas, por ejemplo, al interior de la familia, el rol de los padres, el rol de los hijos. Creo que eso es fundamental en este tipo de talleres. Insisto, hay experiencias desde lo público y lo privado, un poco por representar también de alguna manera la función pública. Quizás el énfasis o lo que podamos conocer va por el lado de lo público. Hay comités de personas cuidadoras, tanto en el MIES, por ejemplo, hay unos comités que se trabajan con el Ministerio de Salud Pública, hay los propios comités de padres de familia, por ejemplo, del Ministerio de Educación. Es decir, si vamos mirando por distintos tipos de prestación, hay una estructura social que deberíamos aprovechar, no solamente desde lo público, desde las políticas públicas, ir mirando, ¿no?, qué más hay construido para ir generando una sociedad más sensible frente a estos temas. Creo que capacitación es uno de los elementos por ahora trabajados y fundamentales. Seguro vamos a seguir implementando otro tipo de experiencias que vemos y entendemos que son necesarias. Ahora, cambiándonos un poquito de tema, ahora pasándonos del tema de las capacitaciones más que da el CONADIS. ¿Qué capacitaciones están dando ahorita, ya no solo hablar de los cuidadores, sino en general para la sociedad? Porque muchas veces nosotros nos quedamos con esto de yo no sé cómo tratar a la persona con discapacidad, hay esto de no saber usar bien, por ejemplo, las frases, no sé cómo referirme a esta persona, no sé cómo comunicarme con esta persona, y el miedo hace que muchas veces actuemos torpemente y la reguemos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tipo de capacitaciones hay desde el CONADIS para que nosotros como sociedad podamos acceder y aprender a vivir en esta equidad que estamos llamados a vivir? Bueno, las personas con discapacidad somos personas, sin calificativos, y tenemos los mismos derechos que cualquier persona en la sociedad, determinado por la Constitución, la propia Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces creo que lo primero es ir alejando de nuestro lenguaje los calificativos, sobre todo cuando son peyorativos. Es decir, eso no enriquece a nadie ni a quien emite el epíteto, y peor aún para quien lo recibe. Creo que lo que se llama en términos generales un lenguaje positivo es fundamental para todas las personas, en las familias, en los colectivos sociales, en los espacios de trabajo y en los medios de comunicación. Me parece que eso es fundamental. Un comunicador, un periodista, hablando con la terminología correcta, hablando desde un enfoque de derechos, me parece que juega un papel fundamental, y esos son los cambios estructurales y culturales que tienen que seguirse fortaleciendo. El Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades viene trabajando también desde hace mucho tiempo en importantes producciones respecto de este lenguaje positivo
y estas medidas de acción afirmativa, digamos que están también definidas en la Ley Orgánica de Discapacidades, para que todos estemos informados de qué hacer, cómo decir, cómo referirnos, cómo tratar a una persona que a veces por temor, puede ser quizás por no hacerle daño o simplemente por desconocimiento, pues uno dice, es que no sé cómo hacer, cómo interactuar. Pues hay que decir y hay que interactuar como se interactúa con cualquier otra persona, siendo claro, siendo paciente, siendo afectivo, siendo respetuoso. Creo que es como la primera regla para hacer estos intercambios. Entonces en el CONADIS, a través de la plataforma virtual, permanentemente se generan cursos de formación. Hay uno que es el primero recomendable para entrar en estas lógicas, que es un curso sobre sensibilización, sobre buen trato y lenguaje positivo para las personas con discapacidad. Son cursos sencillos en términos de que hay un lenguaje accesible, de fácil comprensión, hay que leer un poquito algunas normas, algunas historias, algunos documentos, pero que al final terminan. Cualquier persona puede acceder a estos cursos, se puede inscribir, yo puedo entrar al internet www.conadis y me inscribo al curso que me llame la atención. Justamente una de las cosas que se ha procurado es que sean abiertos a la sociedad. Cuando se dan en colectivos es bueno porque podemos identificar a quienes estamos capacitando o con quienes estamos trabajando, pero son cursos abiertos, es decir, cualquier persona puede ponerse en contacto con nosotros, puede llamarnos por teléfono, puede mandarnos un correo electrónico, puede entrar a la página web del Consejo y mirar toda esta gama de cursos y de temas que se están trabajando. Ahora mismo se está haciendo algún intercambio con comunicadores, periodistas o personas que trabajan en medios de comunicación y también para estudiantes de comunicación social de las universidades. Entonces, ya ven, queridos compañeros comunicadores, tenemos estas oportunidades nosotros también para capacitarnos en cómo tratar a todas las personas en equidad y en igualdad. Te quiero agradecer, Tatiana, por tu visita acá en nuestro programa. Eres totalmente bienvenida. Estas puertas están abiertas para ti, para el CONADIS y para todas esas personas que quieren seguir trabajando en función de los servicios y los derechos de las personas con discapacidad. ¿Qué nos quieres decir ya como cierre, volviendo al tema principal que nos llamó acá de los cuidadores, un mensaje para ellos, algún mensaje de aliento? Te dejo para cerrar el programa con este mensaje. Gracias por la invitación, gracias también por la apertura del espacio. Pues cuando quieran seguimos trabajando y conversando sobre estos temas. Respecto de las personas cuidadoras, lo que yo le pido a las familias, a las parejas, a los hijos, a los amigos, es que fortalezcamos a estas personas. Necesitan un espacio, necesitan siempre una palabra de aliento, un abrazo, una sonrisa. Nunca está de más en las relaciones. Ahora que se acerca esta fecha, el próximo domingo, para quienes tienen a su mamá, pues quiéranle mucho, ayúdenle mucho y entendamos que ha decidido ser una persona cuidadora justamente por esa propia comprensión que tiene de su rol y de su responsabilidad en la sociedad. Por lo tanto, los demás tenemos que apoyar a través de todas las formas que nos sean posibles. Así que muchas gracias por el tema y muchas gracias por manejar este espacio inclusivo también. Gracias a ti y gracias a todos ustedes, en especial, como decía Tatiana, a esas madres dedicadas, a esas madres cuidadoras. Les mandamos un abrazo, sigan adelante y muchas gracias a todos nuestros televidentes por participar de nuestro programa. Aquí, Sociedad Inclusiva. Hasta pronto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Sociedad Inclusiva, generando entornos accesibles para todas las personas a través de consejos, casos reales y herramientas que nos permitan eliminar las barreras en la sociedad y nos ayuden a desarrollar la salud emocional en nuestra comunidad, con la conducción de Gabriela Villagómez. Sociedad Inclusiva.